Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy, como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por el Evangelio de este jueves de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas y en este Evangelio contemplamos a Jesús de Nazaret realizando un exorcismo. Jesucristo expulsa al demonio. Pero ¿qué es lo que nos sorprende, queridos míos, de este Evangelio? Que de suyo, aquello que tendría que haber despertado la alegría entre aquellos que estaban allí reunidos, curiosamente en algunos despertó la envidia y pusieron a Cristo Jesús en entredicho. Imaginaros la escena: Cristo Jesús acaba de sanar, de liberar a una persona del demonio. Esta persona, dice el Evangelio, estaba endemoniada y también era muda esta persona. Entonces, ¿qué ocurre, queridos míos? Una vez que el demonio sale expulsado, es arrojado, esta persona vuelve a hablar. Entonces, en vez de, como os decía, en vez de despertar este hecho, la alegría en los circunstantes, ¿qué ocurre, queridos míos? Algunos vieron en esa obra buena una obra mala, que tenía como origen al príncipe de los demonios, a Belcebú. Y por eso dijeron que Cristo Jesús expulsaba a los demonios no con el dedo, no por el dedo de Dios, sino por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Más aún, algunos no terminaban de creer en la divinidad de Jesucristo nuestro Señor, no terminaban de creer que Él era el Mesías, y por eso, después de un exorcismo, de expulsar a un demonio de una persona, le pedían un signo en el cielo. Pues bien, queridos míos, entonces, ¿qué ocurre? Jesucristo nuestro Señor se sorprende ante esta acusación. Entonces vamos a plantear distintas situaciones para ver lo ilógico de relacionar a Cristo Jesús con el demonio. Muy bien, vamos a plantear una hipótesis, una suposición. De hecho, vamos a decir que Jesucristo era demonio. Queridos míos, queridos míos, nunca vais a ver al demonio saludando, dando paz, iluminando a alguien, dándole el sentido de la vida a alguien, alimentando. Recordemos la multiplicación de los panes, recordemos la multiplicación de los peces. Nunca vas a ver al demonio haciendo ni una sola obra buena. En cambio, Jesucristo nuestro Señor, todo lo que hacía, lo hacía bien. Como dice San Marcos, todo lo ha hecho bien. Hace ver a los ciegos, hace caminar a los cojos, etc. Entonces, vamos a plantear otra situación. Pues nada, Jesucristo no era demonio, ¿ok? Pero tendría momentos demoníacos, o sea, momentos de complicidad con el mal. Dime tú a qué horas. ¿Dónde consta en el Evangelio que Jesucristo haya hecho algo malo? Volvemos a citar el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. Todo lo hizo bien. Y recordemos que cuando Cristo Jesús le quieren poner la zancadilla, no se la pueden poner directamente a él, sino que le dicen: ¿y tus discípulos por qué no ayunan? ¿Y tus discípulos por qué recogen espigas en sábado? Etcétera. Ahí vemos cómo Jesucristo nuestro Señor era un fiel cumplidor de la ley del Antiguo Testamento. Entonces no encontramos un momento en el cual podamos vislumbrar una complicidad entre Cristo Jesús y el demonio. Entonces, por una parte, Jesucristo no es demonio, por Dios. Jesucristo no es demonio, todo lo contrario, es verdadero Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Jesucristo no tuvo en ningún momento complicidad con el mal, todo lo ha hecho bien. Jesucristo fue impecable, nunca pecó, nunca cometió un error, nunca se apartó de la senda, de la voluntad de su Padre Dios. Y tercera situación, vamos a plantear lo que dicen estas personas, estos interlocutores de Jesucristo. Vamos a plantearlo desde una perspectiva de una estrategia del demonio. Entonces, vamos a ver que Jesucristo de suyo les contestó: pero vamos a ver, ¿de qué vais? ¿Acaso un reino puede estar dividido contra sí mismo? Si es así, va a caer casa tras casa. Es que vamos a poner varios ejemplos para ver lo ilógico de esta situación, lo inverosímil. Imagínate tú en un partido de fútbol. Uno de los equipos, adrede, de forma voluntaria, se hace un autogol, queriendo al mismo tiempo que el marcador
suba a su favor. Es que es totalmente incomprensible, es ilógico, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Es decir, el demonio, Satanás, se hace un autogol y a su vez va a subir el marcador y va a dejar en entredicho a Jesucristo nuestro Señor. No tiene ninguna lógica. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a imaginarnos una pelea de boxeo y uno de ellos, uno de los combatientes, pues empieza a dar de cachetadas, de golpes a sí mismo. Y él piensa que dándose golpes a sí mismo va a subir el puntaje a favor de él y su contrincante va a quedar mal. Es totalmente ilógico porque, para empezar, el contrincante va a quedar al margen de la situación. Él, el que se está autoagrediendo, autolesionando, es el que va a quedar como alguien que está loco y que pretende hacer. ¿Qué pretende conseguir? Pues ser la burla de los demás. Entonces, ¿qué ocurre, queridos míos? No podemos pensar en el demonio autolesionándose, dándose golpes a sí mismo para dejar mal a Cristo Jesús. No, todo lo contrario, queridos míos. Él quedaría pues como vamos mal. Ahora, vamos a plantear otra situación. ¿Cuál hubiese sido la estrategia más aceptable? La estrategia más aceptable hubiese sido quedarse ahí para demostrar que Jesucristo nuestro Señor no tenía ningún poder. Pero nos encontramos con un problema. Una vez que Jesucristo dice, sal de él, no hay negociación, no hay diálogo, no hay contrato. Sale de ahí porque tiene que salir. Entonces, queridos míos, si el demonio salió ese día de esa persona que estaba poseída, no fue como una estrategia, no fue una estrategia, una estrategia totalmente ilógica, sino que fue resultado de una orden imperativa de Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, queridos míos, ¿cuáles serían las aplicaciones prácticas para nuestra vida? Primero, pedirle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de reconocer que hay obras buenas, de atribuirle también la bondad a las personas, de no ser envidioso del bien de las personas, porque hay personas que hacen el bien y otros salen beneficiados de ese bien. Entonces pidamos al Espíritu Santo que purifique nuestros ojos, purifique nuestro corazón y sepamos reconocer un bien donde lo hay. Porque fijaros el gravísimo error de estas personas. No querían ver un bien ahí, en una obra que venía, que solo podía realizar Dios, Jesucristo nuestro Señor, expulsar un demonio. Segunda aplicación, pedirle perdón al Padre Celestial por el numerito, por la escena que le montaron ese día a Cristo Jesús. En vez de haber adoptado una actitud humilde, de reconocimiento, una actitud lógica en todo el sentido de la palabra. Es imposible que el demonio guerree contra sí mismo, se hiera a sí mismo pretendiendo sumar puntos. No, si se lesiona, no es una autolesión, es un imperativo de Cristo Jesús para que salga de ahí. Entonces pidámosle perdón al Padre Eterno por esa escenita que le montaron ese día a Jesús de Nazaret, a su Hijo, a nuestro Dios y Salvador. Y tercero, queridos míos, pues reconocer, gracias a este Evangelio, pues que el demonio existe, que el demonio actúa, que el demonio arremete contra los hijos de Dios. Pero si estamos con Cristo Jesús, que es el más fuerte, que estaba olvidando esta expresión, queridos míos, es maravillosa. ¿Por qué? Porque los que estaban allí reunidos tendrían que haber reconocido, bueno, el primero que lo reconoció fue el mismísimo demonio, porque no pudo entablar a ningún tipo de combate. Jesús dijo, sal de él, déjalo, no lo molestes más, y salió. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el más fuerte. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de permanecer siempre adheridos, unidos, en comunión con Cristo Jesús, para poder experimentar esa victoria contra el demonio, contra el maligno. Pues bien, queridos míos, esta era nuestra reflexión para este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.